buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Somos una multitud, la verdad. Hoy nos juntamos para presenciar la defensa del trabajo final de maestría de María Paula Álvarez para optar por el título de Magíster en Aplicaciones de Información Espacial. El trabajo que nos va a presentar Paula se denomina Identificación de bosques invadidos por Ligustrum lucidum en el centro de Córdoba mediante datos ópticos ISAR. Este es un trabajo que fue dirigido por la doctora Anabela Ferral y codirigido por el doctor Marcos Sebastián Carlos. Aquí presentes están también los miembros titulares del tribunal, el doctor Martí Bo, de CONAE, la doctora Laura Belis, de CONICET, y el doctor Francisco Tamarit, de FAMAF UNC. Bueno, Pau, muchos éxitos. Nos vemos en un rato. Bueno, como dijo ya Santi, el título de esta tesis es Identificación de bosques invadidos por Ligustrum lucidum, o siempre verde, en el centro de Córdoba mediante datos ópticos ISAR. Ya nos presento también, yo soy María Paula Álvarez, la directora de esta tesis fue Anabela Ferrar y el codirector Marcos Carlin. Un poco el esquema de esta presentación va a ser una introducción de la problemática y los antecedentes en el área de estudio que dieron lugar al planteamiento de los objetivos, luego las metodologías que seguimos para cumplir con estos objetivos, con sus resultados y algunas discusiones, y por último, las conclusiones. La invasión por especies exóticas, arbóreas, puede decirse de manera general que modifican el ciclo del agua, contribuyen a la pérdida de biodiversidad y modifican los ciclos de nutrientes. Una causa que motivó también el desarrollo de esta tesis fue que en los Objetivos del Desarrollo Sostenible para el 2030 de la ONU, en el objetivo número 15, un indicador es la proporción de países que adoptan la legislación nacional pertinente y cuentan con recursos adecuados para la prevención o el control de especies exóticas invasoras. En estas imágenes les voy adelantando algunas características de nuestra especie exótica invasora, que es el siempre verde. En esta foto podemos ver los frutos que son dispersados, en este caso creemos por hormigas, y acá renovales de siempre verde que están invadiendo el bosque nativo. Bueno, algunos detalles más del siempre verde. Es una especie arbórea originaria de China y Japón, fue introducida con fines ornamentales hacia el 1900 en Sierras Chicas, y en ciertos ambientes, y en este también en particular, se comporta como invasora porque tiene gran tolerancia a la sombra, es dispersada por especies de aves como los tordos y tiene gran capacidad de germinar y sobrevivir en una amplia gama de condiciones ecológicas. Nuestra área de estudio se encuentra dentro de la Reserva Natural de la Defensa de la Calera, que tiene restricciones de ingreso desde 1943 porque se destinó a usos militares. Está en el espacio que está comprendido entre el anillo de circunvalación de la ciudad de Córdoba, esto es La Calera, y esto es Carlos Paz, y este es el dique de San Roque. Tiene una superficie de 13.600 hectáreas, es un área protegida recién desde 2009. Se practican actualmente solamente actividades de ganadería de subsistencia en esta parte alta y algunas actividades militares en esta otra parte. Y el régimen de precipitaciones es bien monzónico, con 800 milímetros de precipitación anuales, de los cuales 640 están concentrados en verano. La temperatura media anual es de 16 grados. Una breve descripción de la vegetación nativa de esta área de estudio. En la parte noroeste de la reserva pertenece al distrito chaqueño serrano y la parte sureste al distrito del Algarrobo, y ambos están dominados por bosques xerófilos. En 2014, dentro de la reserva, Carlin y otros hicieron una clasificación de coberturas y uso de suelo, y de estas clases que encontraron, nosotros nos vamos a quedar con las dos primeras, que son bosque denso y bosque abierto. Con esas nos quedamos para esta tesis.
De las 6 comunidades que ellos describieron, 6 comunidades vegetales, las predominantes en estas clases de bosque denso y bosque abierto son los mollales y los blanquillales. Los blanquillales están dominados por Sebastiana conversoniana o blanquillo y están asociados a cursos de agua o a laderas expuestas a precipitaciones. Y en algunos casos están ya invadidos por siempreverde o mora, o en algunos casos un poco de cafeta. Los mollales, por su parte, se encuentran un poco más hacia arriba y en algunos casos asociados con los blanquillales, y en esta comunidad predomina el molle. En estas dos imágenes, entonces, podemos comparar cómo se ve un bosque invadido por siempreverde y cómo se ve un bosque en el que predomina el blanquillo. En el de siempreverde podemos ver que son bosques bien densos, muy sombreados y tiene poca o ausente vegetación en el sotobosque. Por el contrario, los bosques de blanquillo son bien abiertos, luminosos y permiten el crecimiento de vegetación abajo. Bueno, buscando un poco los antecedentes que existen en el área de estudio de identificación de bosques invadidos por siempreverde con sensor remoto, encontramos 2 investigaciones que diferenciaron bosques dominados por siempreverde de bosques dominados por especies arbóreas nativas y usaron siempre imágenes de sensores ópticos. Hoyos y otros de 2010 y Gabriel Pizarro y otros en 2012 obtuvieron, son estas investigaciones de las que estoy hablando, y obtuvieron precisiones globales de 84 y 89%. Pero las precisiones por clase fueron siempre mayores para la clase de siempreverde. Acá está expresado en términos de precisión del usuario y acá en términos de capa. Se cree que esta mejor precisión o esta mejor calidad en clasificaciones para los bosques de siempreverde está relacionado con que esta especie se encuentra dentro de bosques de nativas en forma de parches y la resolución espacial y espectral de los sensores de Landsat, que fueron los que usaron, no fueron suficientes para detectarlos. Acá les quiero mostrar cuáles son las áreas de estudio de estas investigaciones previas, que son estas 2, y el área de esta tesis es esta área de acá, que podemos ver que es mucho más pequeña y que si bien se encuentran en la misma región geomorfológica, son bastante diferentes justamente porque esta tiene restricciones de ingreso. Y en esta otra, por el contrario, en las últimas décadas ha experimentado un gran avance de la urbanización. Entonces nos preguntábamos qué otras tecnologías podemos emplear para la clasificación de estos bosques invadidos por siempreverde, además de con sensores remotos, además de las imágenes ópticas que ya habíamos visto que se usaban en la literatura. Entonces, la doctora Claudia Notarnicola de la Academia Europea de Investigación, que se encuentra en Bolzano, EURAC, esto es en Italia, nos contactó con un colega de ella que se llama Alexander Jacob y que fue mi tutor de pasantía en Italia, a donde se desarrolló gran parte de esta tesis. Alex y otra gran parte del equipo se encontraban ya trabajando con series temporales de coherencia interferométrica para la clasificación de cobertura y uso de suelo. Entonces, ahondando en estos antecedentes, encontramos que hay investigaciones que hacen clasificaciones con series temporales de coherencia interferométrica que distinguen a las especies arbóreas caducifolias de las perennifolias, o bien que distinguen a la clase de bosque de otras clases de cobertura y uso de suelo. Recientemente, en 2020, se encontraron 3 investigaciones más que usan series temporales de coherencia interferométrica con líneas de base temporal de hasta 12 días, también en clasificaciones de cobertura y uso de suelo,
en 3 escenarios muy distintos, en humedales en Canadá, en bosques en el Amazonas y en áreas naturales de montaña y de cultivo en Italia, España y Polonia. No encontramos estudios que utilicen la coherencia interferométrica para clasificar tipos de bosques que no sea por el criterio de caducidad de las hojas. Yo resalté intencionalmente recientemente porque cuando empezamos a investigar en 2018 para esta tesis, no había o habían para solo ciertos lugares imágenes o series temporales de imágenes SAR que permitieran, que tengan las características adecuadas para calcular coherencia interferométrica. Y recién a fines de 2018 empezaron a haber de estas series temporales con cobertura más global. Entonces era esperable que hoy, 2 años más tarde, encontráramos ya más investigaciones que utilicen esta técnica. Bueno, toda esta introducción ya nos da lugar al planteamiento de los objetivos. El objetivo general fue evaluar metodologías para diferenciar la especie Ligustrum lucidum de especies arbóreas nativas en el centro de Córdoba mediante el análisis de datos SAR y ópticos. Para ello nos planteamos 4 objetivos específicos. El primero fue caracterizar a las especies arbóreas presentes en el área de estudio, tanto siempreverde como las nativas. Después, reconocer en ellas caracteres fisiológicos, morfológicos y estructurales que pudieran originar diferencias en la respuesta espectral SAR y óptica. Luego, evaluar técnicas de clasificación que permitan diferenciar a rodales invadidos por siempreverde con datos ópticos y SAR. Y por último, verificar la exactitud de las clasificaciones obtenidas mediante nuevas campañas de campo. El desarrollo de la metodología con sus resultados y discusión va a estar estructurado de este modo. Primero les voy a presentar los datos de campo, luego les voy a mostrar una revisión bibliográfica de las características diferenciales de las especies arbóreas que encontramos en estos sitios de campo. Luego les presentaré los datos satelitales, cómo fueron procesados, y un análisis exploratorio en el que vamos a observar el comportamiento de estos datos en los sitios de los datos de campo. Y por último llegaremos a la parte de las clasificaciones. Los datos de campo fueron obtenidos mediante censos fitosociológicos con el método de Brown-Blanquet, fueron recabados por el Cuenco de Equipo Ambiental entre 2012 y 2018 y se establecieron 3 clases basadas en la cobertura arbórea de las 3 especies que más o menos vengo mencionando, que son siempreverde, molle y blanquillo. Entonces, en estas 3 clases, en la que voy a mencionar como siempreverde o Lelú, predomina el siempreverde, en la clase NAT o de nativas, predominan las nativas, y en la clase mix o mixta hay presencia de los 2 tipos de estos 2 tipos de especies, pero no hay una clara predominancia de ninguna sobre la otra. Acá se muestra la cantidad de polígonos de cada clase y la cantidad de píxeles de cada clase en una imagen de 10 metros de resolución. La ubicación de los datos de campo es predominantemente cerca de los cursos de agua. Esto está en mayor parte condicionado por la topografía del terreno, que tiene pendiente muy abrupta, entonces, bueno, la accesibilidad está condicionada por este factor. Entre las características diferenciales, entonces, que encontramos en la bibliografía para diferenciar estas 3 especies, bueno, este carácter justamente es el que más nos complica la diferenciación porque son bastante similares, tanto el siempreverde como el molle son perennifolias, y Sebastiana commersoniana es clasificada como semicaducifolia. No es que se le caigan las hojas, sino que en invierno cambia la coloración de verde a rojizo.
Sí encontramos diferencias en la época de floración y en la época de fructificación en esta bibliografía que es exclusiva del área de estudio, y esto creemos que podría llegar a diferenciarse al estudiar series temporales. Otros caracteres que son diferentes son el área del tamaño, digamos, de la hoja, que en siempre verde son más grandes, y la corteza, que en las nativas es más rugosa. Estas diferencias morfológicas podrían llegar a observarse en imágenes de radar de apertura sintética que son sensibles a la estructura. Con respecto a la estructura vertical de los bosques, un poco ya les mostré con las imágenes que en los bosques de siempre verde el estrato herbáceo y arbustivo son muy pobres. En el caso del bosque de Blanquillo, los estratos inferiores son más abundantes, y en el caso de Molle es una situación intermedia. Y con respecto a la tasa de crecimiento, medida en términos de diámetro a la altura del pecho, encontramos en bibliografía, pero en diferentes lugares. Entonces esto es como una referencia, pero hay que tener en cuenta que está medido en lugares diferentes, ¿no? Y bueno, siempre verde tiene una mayor tasa de crecimiento. En cuanto a los datos satelitales, les voy a comentar de series temporales, de coeficiente de retrodispersión, de coherencia interferométrica y de reflectancia y NDVI. Recordando un poco, el coeficiente de retrodispersión es una magnitud física que mide la cantidad de energía emitida por un sensor que regresa luego de interactuar con la superficie. Esto es en el caso de los radares de apertura sintética. Es un coeficiente dimensional y depende de las características del sensor, de las del blanco y de la interacción entre ellos. En la bibliografía se mencionan 4 mecanismos de retrodispersión dominantes, pero en bosques el que predomina es en volumen. Hay una interacción de la señal con numerosos objetos presentes en un medio homogéneo. Bueno, el modo en el que obtuvimos las series temporales de coeficiente de retrodispersión se muestra en este diagrama. Se usaron todas las imágenes disponibles de Sentinel-1B en 2018. Estaban disponibles cada 12 días. El modo de adquisición es Interferometric Wave y el nivel de procesamiento Single Complex. La polarización es BH y BB, son de pasada descendente, y todo este procesamiento se hizo con Graph Processing Tool de Snap, pero implementado en Python. Entonces se obtuvo una serie temporal de 30 imágenes de coeficiente de retrodispersión que lo llevamos a unidades de decibeles. La segunda serie temporal es de coherencia interferométrica. Esta es una medida de correlación entre dos imágenes y oscila entre 0, que denota baja correlación, y 1, que denota alta correlación. En general se la ve más como asociada a una medida de precisión de la fase interferométrica, pero también puede ser empleada para clasificaciones de imágenes. Está muy influenciada por la longitud de onda. Las mayores longitudes son más estables, entonces la coherencia es mayor. Y en bosques se la encuentra también utilizada para estimaciones de biomasa y altura. Y también, bueno, como ya vimos cuando revisamos los antecedentes, para clasificaciones de cobertura y uso que distinguen a bosques de otras clases. El modo en que se obtuvo esta serie temporal se grafica con este esquema. Se usaron las mismas imágenes que para la serie de coeficiente de retrodispersión, pero esta coherencia se calculó de a pares entre cada imagen y la siguiente. Entonces, la línea de base temporal fue de 12 días. La coherencia se estimó en una ventana de 19 por 5 y también se hizo con el Graph Processing Tool de Snap en Python.
Había 29 pares de imágenes, entonces la serie, 29 pares de imágenes, entonces la serie temporal tiene 29 imágenes de coherencia. Por último, en cuanto a las series temporales de datos ópticos, el NDVI puede ser calculado de esta manera entre las bandas infrarroja y roja. En el caso de MSI de Sentinel-2, que es el sensor que utilizamos, son las bandas 8 y 4, oscila entre -1 y 1, y fue tomada una imagen libre de nubes para cada intervalo de estimación de coherencia. Y con esto, con intervalo de estimación de coherencia, me refiero al tiempo que hay entre una imagen SAR y la siguiente, de las que mencioné antes. Y en 2 ocasiones no encontramos imágenes libres de nubes, entonces las generamos de manera sintética por medio de interpolación lineal entre la imagen anterior y la siguiente. Se obtuvo una serie temporal de 29 imágenes para NDVI y para cada una de las bandas de reflectancia en el visible y en el infrarrojo. Bueno, luego lo que quisimos hacer era evaluar y tratar de encontrarle alguna explicación, algún sentido físico, biológico o químico a los comportamientos de las series temporales de coeficiente de retrodispersión, coherencia interferométrica y NDVI. Para eso lo que hicimos fue hacer estos gráficos en el que se grafica en este eje el tiempo, en este caso coeficiente de retrodispersión en BH, acá en BB, en líneas completas, la serie temporal media para cada una de las clases de los datos de campo, siempre en este color salmón, la clase dominada por siempre verde, en amarillo la mixta, y en este verde la dominada por nativas, y en líneas punteadas la media de esas series temporales. También, a modo de enriquecer este análisis, incluimos la serie de precipitación en celeste y en rojo la de temperatura de la Estación Meteorológica de Altagracia de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Para el caso del coeficiente de retrodispersión, la clase dominada por nativas presenta menores valores de coeficiente de retrodispersión que la clase de siempre verde en ambas polarizaciones durante todo el año. A esto nosotros le encontramos como explicación que puede deberse a lo que vimos, que las nativas tienen las hojas más pequeñas y la corteza rugosa. Entonces la señal SAR interactúa más con esta superficie que con la de bosques de siempre verde, entonces la señal retorna más atenuada y lo podemos ver en menores valores. Las mayores diferencias entre estas dos clases, dominadas por nativas y siempre verde, coinciden con los periodos de mayor precipitación. También hicimos para cada una de las fechas, yo acá incluí solamente 2 a modo de ejemplo, hicimos estos box plots, como para analizar cuán grandes eran las diferencias que veíamos entre las series. Se ve siempre casi siempre que la clase mixta es bastante variable. Para el caso de coherencia interferométrica, vimos que las nativas presentan mayores valores de coherencia en ambas polarizaciones, prácticamente, salvo algunas excepciones, pero prácticamente todo el año. A esto le encontramos como causa que cuando una de estas especies crece, entre una imagen y otra, si crece más, las diferencias entre una imagen y otra van a ser mayores, entonces la coherencia va a ser menor. Esta diferencia fue mayor durante la estación seca, que presumimos que el siempre verde continúa con cierto nivel de crecimiento y las nativas detienen mucho más su crecimiento junto con la caída de la temperatura y de las precipitaciones. Para todas las clases se ve como la misma tendencia, que durante la estación seca todas detienen su crecimiento,
y luego a la salida del invierno vuelven a crecer junto con el inicio de la estación de crecimiento. La clase mixta, en este caso de la coherencia, parece asemejarse más a la clase de especies nativas que a siempre verde. Y esto coincide con lo que habíamos visto en bibliografía, que dice que el siempre verde se lo suele encontrar en parches dentro de bosque nativo, entonces es de esperarse que la clase mixta sea más parecida al nativo que al de siempre verde puro. Por último, un análisis similar con el NDVI, vemos que se relaciona con los ciclos de temperatura y precipitación anuales. El siempre verde tiene todo el año mayor NDVI que las nativas. Y el momento en que más se diferencian es al final de la etapa invernal, que sabemos que es cuando el blanquillo cambia de color de verde a color rojizo. Y para este caso, la clase mixta se comporta como una mezcla aditiva de las otras dos clases. Bueno, llegando a la última parte de la metodología, para las clasificaciones vamos a ver un análisis previo que hicimos de separabilidad de clases, luego evaluación de clasificadores y por último, análisis de los resultados que obtuvimos en estas clasificaciones. Para evaluar la separabilidad de clases seguimos dos enfoques. Uno, basado en un análisis marginal más clásico, utilizamos boxplot, test estadísticos, que dependiendo de la distribución de los datos fueron análisis de la varianza o test de Kruskal-Wallis. Esto lo hicimos para las tres clases y para cada una de las fechas de las series temporales. Lo hicimos con la media y con el desvío estándar. El otro enfoque fue un análisis de estructura temporal y nos basamos en que cada píxel de una serie temporal puede ser pensado como un vector, donde cada elemento de este vector corresponde al valor de ese píxel en cada fecha de la serie temporal. Entonces esto nos permite pensar en utilizar medidas de distancia entre vectores para comparar series temporales. Las tres medidas que elegimos fueron la distancia de Bragg-Curtis, que lo que hace es medir las distancias punto a punto, es decir, las distancias en una misma fecha. El coeficiente de correlación temporal o CORT, lo que mide es como más las variaciones, mide para cada punto las tendencias hacia atrás y hacia adelante. Y el coeficiente de disimilitud D lo que hace es una evaluación conjunta entre las dos anteriores. Entonces le da un poco de peso a las diferencias en cada posición y a las variaciones en lo temporal. Bueno, solo a modo de ejemplo les muestro para estos gráficos, estos boxplot que hicimos. Podemos ver, por ejemplo, que para la media en la banda 4 de Sentinel-2 o la media de coherencia interferométrica en BB son las que permiten como una mayor diferenciación entre el siempre verde, que es este color salmón, y las nativas. Lo vemos porque los boxplots están más separados. Algo más o menos parecido pasa con coherencia en el desvío estándar de la serie de coherencia, en polarización BB. Un tiempito mayor le quiero dedicar a esta parte del coeficiente de disimilitud D, y en este gráfico se grafica el valor de este coeficiente para cada una de las variables, que son nuestras bandas, y para cada par de clases. Vimos que la serie temporal que genera la mayor separabilidad de clases depende del par de clases que se estén comparando. Pero en líneas generales y teniendo en cuenta los tres pares de clases, podemos decir que la mayor separabilidad se obtuvo con series temporales de coherencia interferométrica en las dos polarizaciones, con coeficiente de retrodispersión en BB y con la reflectancia en el rojo. Y la menor separabilidad se obtuvo con coeficiente de retrodispersión en BH y con el NDVI.
Encontramos como situaciones opuestas para algunos pares de clases. Según el análisis marginal, no se podían diferenciar, pero cuando hicimos este análisis de estructura temporal, mostraban las mayores diferencias. En cuanto a las clasificaciones, probamos dos grupos. En un principio, árboles de decisión, y tomamos como variables las medias y desvío estándar anuales para todas las series temporales, o sea, los coeficientes de retrodispersión, coherencia de las dos polarizaciones, NDVI y las bandas de reflectancia. Fijamos umbrales basados en datos de campo, y en este esquema se puede ver que las reglas de asignación son bastante sencillas y que permite la ocurrencia de píxeles sin clasificar. Por el otro lado, usamos estos dos algoritmos de clasificación de inteligencia artificial, que son Support Vector Machine y Random Forest, y también el análisis discriminante lineal. Como variables, introdujimos o series de tiempo individuales o combinación de ellas. Todo se hizo con Python, se basó en el programa de este autor. Del total de datos de campo se usaron el 60% para entrenamiento y el 40% restante para validación. Estas fueron todas las clasificaciones planteadas. Como dije recién, para los árboles de decisión fuimos jugando entre las medias y desvío estándar que usábamos y los umbrales. Y para estas otras fuimos variando, primero con las series temporales individuales y después las fuimos combinando entre ellas. En este gráfico podemos ver las medidas de calidad de todas las clasificaciones que probamos en términos de precisión global y de capa. Los colores solamente indican el corte entre un clasificador y otro. Primero está Random Forest, después Support Vector Machine, árbol de decisión y el análisis discriminante. Acá podemos ver que las clasificaciones obtenidas con los árboles de decisión fueron las menos precisas y las obtenidas con estos algoritmos de aprendizaje automático fueron las más precisas. También vimos que el coeficiente de disimilitud D está relacionado con los valores de precisión y capa, a excepción del coeficiente de retrodispersión y polarización BB. Esto es, con series que tuvieron mayores valores de este coeficiente D, generaron clasificaciones más precisas. Vamos a ver ahora algunos resultados para cada uno de los clasificadores. Ya dijimos que con árboles de decisión encontramos los resultados menos precisos y estos resultados fueron menores a los encontrados en las clasificaciones de bibliografía, que son las que mencioné al comienzo. Pero otra cosa que nos empezamos a fijar fue en la distribución de las clases de siempre verde y la clase mixta, porque en bibliografía y en recorridas de campo vimos que tenían que estar cercanos a cursos de agua. Entonces, en estos casos de árboles, clasificaciones con árboles de decisión, vimos que las precisiones y capa eran las menores, pero las distribuciones de las clases eran las que esperábamos, con siempre verde y la clase mixta cerca de los cursos de agua. Este es graficado como este azul, están las vías de escurrimiento que generamos a partir de un DEM. Entonces pensamos que la baja precisión con los árboles de decisión puede estar relacionada a píxeles que quedaron sin clasificar por el modo en que planteamos las reglas de asignación. A estos dos clasificadores, Random Forest y Support Vector Machine, los analizamos juntos porque los resultados para una misma serie temporal son similares. Ya dijimos que con ellos se obtuvieron las mejores precisiones, entre 75 y 97% en términos de precisión global. En algunos casos sobreestiman el área cubierta por siempre verde y la clase mixta.
Y las precisiones fueron similares, en algunos casos mayores, a las que vimos en bibliografía previa. Con respecto a las series temporales individuales y las combinaciones entre ellas, algunos comentarios. Con las series de coherencia interferométrica obtuvimos los resultados más precisos y que visualmente en las clasificaciones obtenidas nos gustaba más o nos parecía más real la distribución de las clases que tienen siempre verde. Con el NDVI los resultados fueron los menos precisos, con coeficiente de retrodispersión también fueron poco precisos y además sobreestiman mucho el área cubierta por siempre verde y la clase mixta. Cuando combinamos datos SAR y ópticos, particularmente el NDVI, mejoró el patrón observado, o sea, esta distribución espacial del siempre verde. La precisión se mantuvo alta. Y cuando combinamos los dos datos de fuente SAR, la precisión no mejoró con Support Vector Machine, pero sí con Random Forest. Acá algunos de los ejemplos de todos los que mencioné. Todos tienen graficado las vías de escurrimiento. Podemos ver acá la clasificación obtenida con Random Forest y coherencia en BB. Acá Support Vector Machine y coeficiente de retrodispersión en BB. Y acá con Random Forest y la combinación de NDVI y coherencia en BB. Para los tres casos podemos ver la clase que arroja mayores problemas, mayor error de omisión, es la clase mixta, es la más difícil de clasificar. También podemos ver que cuando usamos exclusivamente datos SAR, quedan píxeles sin clasificar. Y esto es porque cuando creamos las series temporales, al tratarse de un área de montaña, decidimos enmascarar píxeles que pudieran estar distorsionados o con distorsión geométrica por layover o sombra, y a eso lo hicimos en base del ángulo de incidencia local. Cuando combinamos un dato óptico con uno SAR, se obtiene una clasificación que, si bien los píxeles que tienen la coherencia enmascarada, los clasifica solamente a partir del NDVI, pero bueno, tenemos una clasificación completa. El último grupo fueron las clasificaciones obtenidas con análisis discriminante lineal. Las precisiones fueron muy, bueno, digamos, la calidad en términos de precisión y capas fueron muy variables, entonces fueron de regulares a buenas o muy buenas. En muchos casos, en la mayoría, sobreestiman el área cubierta por siempre verde, y bueno, como fueron tan variables, las precisiones son o menores o iguales, o bueno, un poquitito mayor que a las encontradas en la bibliografía. En cuanto a las series temporales individuales o las combinaciones entre ellas, encontramos lo mismo que para las series, que para los clasificadores de inteligencia artificial. Las mejores precisiones con coherencia, las peores con NDVI, y con coeficiente de retrodispersión, que además sobreestima el área cubierta por siempre verde. Algo que fue diferente, que al combinar NDVI y coherencia aumentaron los valores de precisión y capa, y esto coincide con lo reportado en bibliografía. También mejoró la distribución de los píxeles que contienen individuos de siempre verde. Este es un ejemplo. Podemos ver lo mismo que en la clase que arroja mayores errores es la mixta. Bueno, luego, como vimos, como cierta discrepancia entre los valores de calidad medidos en términos de precisión y de capa y lo que observamos en la imagen y basados en nuestro conocimiento de campo, fue que decidimos hacer este análisis tendiendo a ser un poco más objetivo que la mera interpretación visual. Entonces, lo que hicimos fue basarnos en la distribución que siempre verde tiene informada en la literatura.
se debería encontrar cercano a vías de escurrimiento, áreas urbanas y áreas con elevada pendiente. A estas capas de distancia a vías de escurrimiento y capa de pendiente las generamos a partir de un DEM, y a la distancia a áreas urbanas a partir de capas de caminos y ciudades del IGN. Esto no lo hicimos para todas las imágenes que les mostré en las tablas anteriores, sino solo para la mejor clasificación obtenida con cada clasificador en función de las medidas de precisión y capa y de nuestra interpretación. Lo que hicimos entonces fue hacer estos gráficos. Son histogramas en los que graficamos la proporción de píxeles de cada clase por debajo o por encima de un determinado umbral. Para el caso de las vías de escurrimiento, nuestro umbral fue 100 metros. En la segunda línea es la distancia de áreas urbanas, el umbral fue 600 metros, y para la pendiente el umbral fue 25%. Podemos ver que con la clasificación obtenida con árbol de decisión y con Random Forest, hay una mayor proporción de píxeles de la clase de siempre verde y mixta, más cerca de las vías de escurrimiento, como nosotros esperábamos. En el caso de distancia a áreas urbanas, en ninguno de los tres casos encontramos más siempre verde cerca de áreas urbanas, y creemos que esto también puede estar influenciado porque la reserva tiene restricciones de ingreso y no tiene urbanizaciones adentro más que algunas casas de cuidadores. Y por último, con respecto a la pendiente, encontramos mayor cantidad de píxeles de siempre verde y de la clase mixta en zonas con mayor pendiente, como lo esperábamos, en las clasificaciones con árboles de decisión y Random Forest. Pero cuando volvemos a analizar la precisión global, esta clasificación obtenida con el árbol de decisión arrojaba la menor precisión, pero en términos de este análisis de distribución de píxeles es uno de los que más condiciones cumple. Lo que decidimos entonces después de eso fue volver a hacer un muestreo de campo para hacer algo que llamamos revalidación. Esto fue con el objetivo de evaluar la robustez de las metodologías en nuevos sitios, pero aún dentro de la misma reserva. Tomamos 29 nuevos sitios de entrenamiento. Para cada una de las clasificaciones se muestran estas tablas, en color verde los píxeles bien clasificados y fuera de la diagonal los mal clasificados. Vemos que esta relación de mayor cantidad de píxeles bien clasificados en Random Forest, luego en análisis discriminante lineal y luego con el árbol de decisión, se mantiene. Pero hay una caída en cuanto a esta nueva precisión global, que bajó para el Random Forest de 93 a 58%, para el análisis discriminante de 91 a 51, y para el árbol de decisión de 63 a 51. Si bien tenemos solamente 2 sitios que no alcanza para hacer ningún análisis estadístico, la clase mixta fue por completo mal clasificada. Entonces, la robustez de los clasificadores aún debe ser evaluada. Bueno, ya estamos en condiciones de enunciar nuestras conclusiones. En cuanto al primer bloque de conclusiones, son referidas a caracteres diferenciales entre las especies arbóreas. Las especies de siempre verde, molle y blanquillo mostraron características fisiológicas, morfológicas o estructurales que se manifestaron en información derivada de sensores remotos. Vimos que la diferencia en el tamaño de hojas y en la rugosidad se vio en series temporales de coeficiente de retrodispersión. La diferencia en el color de las hojas se vio en la serie temporal de NDVI, y las diferencias en tasa de crecimiento las vimos en series temporales de coeficiente de coherencia interferométrica.
El segundo bloque es con respecto a series temporales de coherencia interferométrica. Vimos que se relacionan con la tasa de crecimiento y que representan correctamente el ciclo anual de la vegetación. Es una temática muy nueva para nosotros y nos quedaron, por supuesto, varios pendientes. Uno de ellos es el uso de otros sensores con diferente longitud de onda y diferente resolución espacial y temporal. Nombramos los casos particulares de SAOCOM y Cosmos SkyMed, pero dependemos siempre de la disponibilidad de series temporales completas o de determinada extensión. También nos queda pendiente evaluar diferentes tamaños de la ventana con que se estima la coherencia y evaluar la influencia de diferencias en línea de base perpendicular entre pares interferométricos sobre los resultados de coherencia. Con respecto al coeficiente de disimilitud D, vimos que se relaciona con las medidas de calidad de las clasificaciones, que son precisión global y capa. Si bien debemos profundizar en su estudio, se podría evaluar el uso de este coeficiente para seleccionar las series temporales que mejores resultados podrían arrojar en clasificaciones. De este modo se estarían ahorrando, por un lado, el costo computacional y de tiempo, también de realizar todas las pruebas, todas las clasificaciones posibles. Otra conclusión es que si los clasificadores que se van a emplear toman a cada píxel como un vector, las medidas más adecuadas para evaluar la separabilidad de clases son las distancias entre vectores y no las medidas de estadística marginal que comúnmente vemos en las carreras de grado. El último bloque de conclusiones es referido a clasificaciones de series temporales con datos ópticos y SAR, con los algoritmos de clasificación que utilizamos, logramos diferenciar bosques nativos invadidos por siempreverde con distintos niveles de precisión. Los indicadores de calidad, precisión y capa no deben ser los únicos parámetros evaluados, es muy importante evaluar también la apariencia de los resultados a partir del conocimiento de la situación a campo. Y estos dos enfoques son complementarios y no excluyentes. En este caso, en que las clases eran bastante difíciles de separar, no tiene sentido realizar el esfuerzo de crear clasificadores de árboles de decisión, sino que, los otros clasificadores dieron mejores resultados y parecen ser más adecuados para clasificaciones de serie de tiempo, ya que permiten explotar la dimensionalidad temporal. Una última cosa con respecto a estos clasificadores es que su implementación fue relativamente sencilla, se hizo con Python, hubo mucha documentación, incluso hay foros o sitios en los que uno puede interactuar con personas que están trabajando en la temática y establecer una comunicación fluida respecto a las tareas que se van realizando. Con respecto a las clasificaciones, también se requieren nuevos estudios para probar la robustez de los clasificadores, pero bueno, como conclusión final, logramos explorar series temporales, le encontramos un sentido físico, biológico, hicimos funcionar clasificaciones automatizadas en Python, evaluamos críticamente nuestros resultados, aprendimos a leer documentación de la más variada y muchos etcétera. Algunos de los resultados de esta tesis ya fueron publicados en la sección argentina de la IEEE en el Argencon hace unas semanas. Esa es la bibliografía mencionada. Y acá puse algunas imágenes de momentos importantes. Bueno, me emociono. Pero si se quieren leer, les puedo pasar un link con los agradecimientos completos. Bien,
Siendo el día 22 de diciembre de 2020, se reúne el Tribunal Especial de Tesis, integrado por los miembros titulares, Dr. Joseph Thibault, CONAE, doctora Laura Belis, CONICET UNC, y el Dr. Francisco Tamarí, FAMAF UNC y CONICET, luego de haber analizado el trabajo de tesis de maestría de la alumna de la cohorte 2018, María Paula Álvarez. El trabajo se titula Identificación de bosques invadidos por Ligustrum lucidum en el centro de Córdoba, mediante datos ópticos y SAR, y fue dirigido por la doctora Anabela Ferral y codirigido por el doctor Marco Sebastián Carlin. El trabajo de tesis cumple ampliamente los requerimientos de la maestría en aplicaciones de la información espacial. El desarrollo de los temas demuestra un amplio conocimiento y manejo de las herramientas para el análisis de la información espacial y técnicas de aprendizaje automático para clasificación en series temporales. Esta tesis contribuye al estudio de un problema ecológico de relevancia mundial por su impacto en el medio ambiente y es pionero en el uso de técnicas SAR en la temática de invasiones biológicas en Argentina. A su vez, aporta contribuciones originales e innovadoras en el uso de técnicas satelitales de última generación. La revisión de la tesis escrita ha sido cumplimentada apropiadamente, acorde a las observaciones y sugerencias del tribunal. La exposición de la defensa se ajustó al plazo estipulado, fue clara y amena, respondiendo adecuadamente a las preguntas del tribunal. En particular, se destaca la puesta en contexto y la combinación de un trabajo de campo con técnicas satelitales que refuerzan la robustez de su trabajo de tesis. Por lo anteriormente expuesto, este tribunal resuelve por unanimidad la aprobación del trabajo presentado con una nota de 10 para optar por el grado de magíster en aplicaciones de la información espacial. Siendo las 16:07 horas del día 22 de diciembre, este tribunal da por finalizada la actuación. Gracias, teacher.